buenos días y Jardines de Buenos, Paz. Y quien buenos les días. habla, Margarita Hoyos. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este nuevo espacio, a este nuevo encuentro de reflexión acerca del dolor, de las pérdidas, acerca de cómo caminar y seguir la vida cuando muere una persona cercana a nuestros afectos. Estamos dándole el ingreso a las personas que están detrás de toda esta organización, la gente de Jardines de Paz. Le está dando el ingreso a las personas. En este momento, una esperita para irle dando el ingreso a cada una de las personas que fueron convocadas el día de hoy para replantearnos la vida y para reasumir el camino que sigue cuando un ser querido ha fallecido, cuando una persona de nuestros afectos, de nuestros vínculos, que compartía la vida con nosotros, de alguna manera falleció. Vamos a dar un espacio, vamos a dar unos minuticos para que vayamos ingresando todos. Buenos días, estamos recibiendo la llegada de cada vez más personas. La propuesta es que todos silencien el micrófono para que no se capten sonidos externos, para que no los ruidos que hayan o los sonidos que hayan en la casa o en el lugar donde ustedes están no nos interfieran con esta charla. De antemano pedimos disculpas si en algún momento la señal no está muy clara o muy nítida, porque por estos aguaceros, estas lluvias, pues algunas señales se han deteriorado un poco y las señales están en reparación. Entonces, ofrecemos realmente disculpas de que en un momento dado la señal pueda tener interferencias o no pueda recibirse con la claridad que siempre hemos hecho. Tenemos los mejores equipos, Jardines de Paz, quien les habla, hemos dispuesto de los mejores equipos y de la mejor señal para que estas charlas lleguen de la mejor manera a sus hogares, a sus vidas, especialmente a sus corazones, en un momento de tanto dolor y de tanto emociones, de tantas emociones que se hacen presentes y se evidencian ante el fallecimiento de nuestros seres queridos. Buenos días para todos, seguimos dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Esta es una charla que tiene como objetivo ofrecer un espacio de reflexión, unos aportes, unas herramientas, unos aportes, unas reflexiones. Como bien sabemos, el duelo es tan personal, tan único como cada persona de ustedes y como cada relación. El dolor es directamente proporcional al tipo de vínculo que teníamos con la persona que falleció. Por eso no hay dos duelos iguales. Lo que vamos a escuchar hoy aquí es que les traigo, como cada mes, como cada encuentro, tienen que ver más que todo con, obviamente, hay una preparación psicológica en lo que he estudiado, o hay una preparación en lo que es el duelo, pero básicamente es la vivencia personal de mis propias experiencias vividas con mis duelos y de tantos duelos que llevo atendiendo a lo largo de más de 25 años, en que dediqué mi oficio, mi función en la vida, mi misión en la vida, en acompañar, en hacer un acompañamiento cálido y humano a las personas que están en duelo.
Con Jardines de Paz hemos venido trabajando desde los inicios para ofrecerles a ustedes como pionera en este tipo de acompañamiento, Jardines de Paz, siempre con ustedes. Y aún en estas épocas de confinamiento, en donde la invitación es a permanecer en nuestros hogares para contribuir de alguna manera con la salud general de todos, Jardines de Paz creó estos espacios virtuales para seguir acompañándonos porque decidimos que era imposible dejar de estar por el hecho de que ya no fueran estas charlas presenciales como siempre lo eran. Decidimos en equipo seguir acompañándolos y seguir montando estas plataformas para que ustedes puedan seguir recibiendo estos espacios de reflexión, estos espacios de replantearse la vida en medio del dolor, en medio de la ausencia, en medio del vacío que nos deja cuando muere un ser querido. Bueno, ya tenemos un número significativo de participantes. Seguirán entrando a la sala, algunos se retirarán. Nuevamente quiero solicitarles que apaguen los micrófonos para que los sonidos no intervengan. Habrá un momento en que daremos espacio para preguntas o participación de ustedes. En ese momento reactivaremos el micrófono únicamente cuando ustedes levanten la mano y se dé ese espacio para participar. Al final daremos un espacio para preguntas y si no, mientras tanto, escrito, pueden enviar sugerencias o preguntas o inquietudes o aclaraciones y Rafael y Adriana, que nos están acompañando en este momento, me harán llegar esas en un espacio que dejaremos al final. En este momento vamos a aquí me salió una señal que está un poquito inestable. Yo espero que la comunicación se nos restablezca lo mejor posible. Rafael me va a hacer el favor de colocar una canción. Me gusta iniciar estas reflexiones y estos encuentros con una canción que nos conecte con la emoción, porque el duelo es un proceso interno, es un proceso que se hace desde el alma, desde el corazón, no desde la razón. Cuando hacemos el duelo desde la razón, vamos a tener dificultades porque vamos a intelectualizar, a racionalizar todo. Y el duelo, como su palabra lo dice, que proviene del latín dolere, es un dolor del alma, del cuerpo, del espíritu, que nos enfrenta a la posibilidad de asumir la vida cuando muere el ser querido. Entonces, en este momento vamos a escuchar una canción bastante oportuna y muy diciente. Voy a extrañarte todo el tiempo. Voy a pensarte a cada instante. Yo sé que nunca habrá un consuelo que me aleje de quererte, si he sabido que es amarte. Hacerme idea que estás lejos, imposible de alcanzarte, que solo queda tu recuerdo y tocarte. Extrañarte para siempre y jamás podré olvidarte. Voy a tenerte aquí más cerca, como parte de mi vida, y voy a recordarlo todo, aunque se abra más mi herida. No te imaginas cuántos sueños por las noches me persiguen, y aunque pongo de mi empeño, casi
Bueno, son canciones del alma, escritas desde el alma, para comprender que cuando una persona fallece, iniciamos un camino y un recorrido muy doloroso y fuerte, que si lo hacemos de manera adecuada, si lo hacemos de manera sana, vamos a salir fortalecidos y crecidos, vamos a salir transformados de ese recorrido. Y hoy nos convoca el título, vamos a poner la presentación, entonces si Rafa me autoriza. Vamos a compartir la presentación. Y vamos a retomar las palabras que nos decía nuestro gran cantante colombiano Andrés Cepeda, de voy a extrañarte, ¿sí? Y aunque mi vida siga y siga, sé que jamás podré olvidarte. Porque mucha gente cree que el duelo consiste en olvidar a la persona y que el duelo consiste en nunca más volver a hablar, en que ya no nos va a volver a doler, en que ya nunca más vamos a volver a llorar. Y el duelo es un proceso que nos acompaña a lo largo de la vida, como les dije anteriormente, de una manera fortalecida en transformación, pero también el duelo nos puede dejar bloqueados y congelados en el sufrimiento. Y entonces el tema que hoy nos convoca tiene que ver con eso y se llama comprendiendo las raíces del dolor y el sufrimiento cuando muere un ser querido. Ese es el tema que hoy nos convoca. Vamos a comprender el origen tanto del dolor como del sufrimiento después de la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Ustedes dirán, si será lo mismo. Hay mucha gente que habla de dolor, que habla de duelo, que habla de sufrimiento, y muchas personas dicen, pero luego no es lo mismo. Para algunos teóricos, para algunas filosofías orientales, occidentales, hinduistas, budistas, etcétera, pareciera que el sufrimiento tiene que ver con una connotación más de todo de índole religiosa o espiritual. Para este encuentro, desde lo psicológico y desde lo que he aprendido a lo largo de todos estos años, he entendido que hay una gran diferencia entre sentir un dolor y una tristeza profunda, entre estar deprimido, porque hay gente que dice, estoy deprimida porque mi ser querido murió. La depresión es una enfermedad y la depresión tiene que ver en muchos casos con una alteración bioquímica que se produce en los neurotransmisores del cerebro, con unas sustancias que hacen posible que nosotros sintamos el placer o el displacer, la alegría o la tristeza profunda, la conexión con la vida y el deseo de vivir, o con la desconexión total y el aplanamiento emocional que nos impide de alguna manera que en medio del dolor podamos disfrutar la vida. Porque el duelo y extrañar a una persona, como nos lo dice Andrés Cepeda, no significa que tengamos que sepultarnos emocionalmente y declararnos la muerte emocional con nuestro ser querido. Nuestro ser querido murió, nuestro ser querido ya no está aquí físicamente, y va a depender de las creencias de ustedes, de ya sea religiosas o espirituales, en qué lugar quieren colocar a su ser querido. ¿Sí? Para algunos será un cielo, para otros será el nirvana, para otros será la trascendencia, para otros será el fin de todo, ¿no? Para otros será que la vida se acaba cuando el cuerpo muere, para otros hay otros espacios, los otros espacios, digamos, energéticos. Cada uno de ustedes hará ese trabajo de búsqueda, porque nadie les podrá decir a ustedes qué sucede cuando un ser querido muere. Hay muchas teorías y hay muchas personas que hablan con una certeza, pues que yo respeto mucho, pero hablan con una certeza sobre lo que sucede cuando un ser querido muere y a dónde va ese alma o ese espíritu o ese campo energético, pero es tarea de ustedes decidir dónde colocar a ese ser querido.
Pero como esas son tareas existenciales, filosóficas y mucho más personales de una búsqueda interior de ustedes, hoy vamos a tratar en la parte física, psicológica y emocional del duelo, que es la que yo puedo compartirles porque compete a un trabajo y a un estudio científico durante muchísimos años que se originó en los estudios de Elizabeth Kubler-Ross y de Cecily Sanders cuando hace muchísimos años, hace más de unos 40 años aproximadamente, ella empezó a trabajar con las personas cuando moría un ser querido. Antiguamente esto en las facultades de psicología no nos lo enseñaban, sobre qué era un proceso de duelo y si el proceso de duelo era algo que requería de un aprendizaje, de unas herramientas. Antiguamente pues alguien moría y habían los rituales, a los seres queridos se les hacía una velación incluso de 2 o 3 días, se velaban en las casas, toda la familia se congregaba, se reunía, ¿sí? A medida que pasa la civilización, la industrialización, toda esta carrera loca por la competitividad, el triunfalismo, el, 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 el no manejar las emociones, porque además nos dicen que usted tiene que ser fuerte, tiene que salir adelante, y usted no se puede derrumbar, y usted, o sea, todas esas cosas han hecho que día a día el proceso de duelo no se viva de una manera sana, como tal vez se vivía antes, sin necesidad de que alguien nos enseñara cómo vivir el duelo, porque antes pues era factible llorar, sentir, expresar, tener manifestaciones. Con toda esta civilización y toda esta carrera loca, y especialmente en estos momentos en que estamos viviendo una situación sui generis, única y especial, producida por una pandemia, ¿no? Producida por el COVID, donde ya las salas de velación no se pueden llenar de gente como solía ser antes. La gente iba y visitaba las casas, las familias se reunían, antes eran familias extensas, ahora son familias más pequeñas y cada uno vive en un lugar diferente. Tal vez uno vive en una ciudad, otros viven fuera del país. Entonces todo eso nos va dando a que día a día el proceso de duelo, que es un proceso natural, es un proceso tan natural como que cuando algo nos duele y algo nos preocupa, pues le prestemos atención. Esta agilidad en donde por el COVID, pues las personas no tienen la opción de despedirse de sus seres queridos, no pueden ingresar a, al hospital, a estar con su ser querido, a despedirse, a darle su último adiós, y los cuerpos en la mayoría de las veces salen de una vez para ser cremados, y no hay la posibilidad de ver el cuerpo, de despedirse en una sala de velación donde en un tiempo prudencial podamos rendirle homenaje póstumo a esa persona que aunque ya no está físicamente, pero para nosotros el cuerpo tiene una connotación especial de todos esos rituales a los que hemos estado acostumbrados y que en este momento por la pandemia se han ido reduciendo, se han ido limitando. O sea, sé de gente que muere y a las pocas horas son cremados y ya no hay las ceremonias religiosas o espirituales a los que estamos acostumbrados. Y eso ha hecho que en este momento estemos viviendo duelos complicados, duelos en donde no hay lugar a expresar las emociones, a que nos pregunten cómo estás, qué te pasó, a darnos ese abrazo cálido, a que nos permitan llorar, a que nos permitan contar lo sucedido, a que nos permitan compartir la experiencia vivida. Entonces estamos viviendo duelos en mucha soledad, con poquita gente o algunas personas en total soledad, asistiendo a los funerales desde un computador, así como estamos hoy aquí, a través de una ceremonia que se da de manera virtual. Que esa es la ayuda que nos ha permitido de alguna manera. Entonces, para comprender esas raíces que nos llevan y la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, por favor solicitamos cerrar los micrófonos para que no haya interferencia a los que están ingresando en este momento. Agradecemos cerrar los micrófonos. Muchas gracias. Bueno,
Para los que están llegando hasta ahora, entonces Jardines de Paz, quien les habla, Margarita Hoyos Núñez, estudié psicología y me he especializado durante más de 25 años en esto del proceso del duelo. Y lo que hoy vamos a tener, como les dije al comienzo, es un encuentro con reflexiones. No hay verdades absolutas, no todo el mundo vive las mismas cosas, ni en el mismo tiempo, ni en el mismo momento, ni con la misma intensidad. Entonces lo que vamos a hablar hoy aquí son posiciones reflexivas para que ustedes tomen lo que se acople a su manera de ser, al tipo de duelo que están viviendo, al tipo de vínculo que tenían con la persona que falleció. Vamos a colocar esto, que es un estudio fotográfico que se hizo en un país de Europa. Un fotógrafo iba por la calle y se encontró con esta escena, ¿no? Entonces dice, ella está gravemente herida. Él le trae comida y se ocupa de ella. Le da comida, la abriga, ¿sí? Está pendiente de ella. La vez siguiente que él llega con comida, se da cuenta que ella ya está muerta. Le trajo comida, la cuidó, estuvo pendiente. Regresó y su compañera de vida, o su hijito, o su mamá, o su papá, o su hermano, murió. Él trata de moverla y quiere que reaccione porque no se conforma. Se para a su lado, grita con todas sus fuerzas para que ella o él despierte y se mueva. Pero todo es inútil. Ya no se puede hacer nada. Y así hacemos nosotros cuando muere un ser querido. Gritamos, decimos, no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí, pero ¿por qué? ¿Pero por qué a ella? ¿Pero por qué a él? ¿Por qué nos está pasando esto? Gritamos. Al igual que los animales, hacemos un proceso de duelo instintivo, natural. Las primeras reacciones que tenemos los seres humanos son exactamente igual a lo de los animales. Inclusive se ha comprobado que las plantas también hacen procesos de duelo. Entonces, como les digo, él trata de que ella reaccione, de revivirla, pero se da cuenta que ya no se mueve, que todos es inútil. Finalmente, viendo que ya no puede reaccionar, se para a su lado gritando su desolación. Llora, grita. Y para muchos de nosotros que nos han enseñado culturalmente que no debemos reaccionar desproporcionadamente, porque pues eso es de mala educación, y porque tienes que controlarte, porque pues cómo vas a hacer un show, muchos de nosotros reprimimos ese llanto y ese grito, y esa angustia y esa desesperanza que nos da. Ese deseo de gritarle al mundo, a la vida, al universo, o a un Dios, o a un cosmos, o a lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a él? ¿Por qué en este momento? Esos porqués que nos inundan y nos ahogan y nos llenan de lágrimas, de desesperanza, de angustia, porque no podemos entender, porque al principio nuestra reacción corresponde al cerebro reptiliano, al cerebro instintivo, que nos lleva a que esto que está ocurriendo muchas veces inesperado, otras veces también tal vez previsto porque se trató de pronto de una enfermedad larga, duradera o corta, pero con un desenlace fatal, nos asombra y nos impacta. Porque ¿qué es lo que nos impacta? Lo inesperado. Porque nosotros nunca pensamos en la muerte. Nosotros nunca somos conscientes de que lo único cierto que tenemos en la vida es que vamos a morir. Y ya sea que muramos nosotros o mueran nuestras personas cercanas, lo único impajaritable es que vamos a morir. Pero no pensamos en eso, no tenemos conciencia. Ahora, tener conciencia no es que yo me levante todos los días diciendo, ¿qué tal que me muera hoy? ¿Qué tal que se muera mi mamá? ¿Qué tal que se mueran mis hijos? No, porque viviríamos en una angustia neurótica y en una angustia existencial que sería imposible de manejar, casi que en un trastorno de pánico permanente. Pero tener conciencia de que la muerte es lo único
ineludible y que va a ocurrir de manera inesperada para muchos, si tuviéramos conciencia de eso, aprenderíamos a vivir mejor. Aprenderíamos a vivir en el día a día, valorando y agradeciendo cada cosa, cada circunstancia. No significa que vamos a vivir en paz, nunca vamos a pelear, nunca vamos a tener rabia o nunca vamos a tener discusiones. No, 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 porque la vida incluye todo eso. La vida incluye disgustos, diferencias, altercados, incluye relaciones tóxicas, dañinas, todo eso. Pero si tomamos conciencia de eso y valoramos la presencia de este actuar diario, estoy segura que muchos de nosotros evitaríamos una serie de llenarnos de resentimientos, de culpas, de rabias, de desesperanza, de vacío existencial, porque pensaríamos con conciencia, ya desde el neocortes, que eso sí no lo tienen los animalitos, ¿no? El prefrontal, donde están todas las operacionales, ya desde ahí y desde el chakra superior que nos conecta con la conciencia suprema de saber que este cuerpo es finito y que hay una energía o un espíritu o un alma que va a prevalecer y que va a seguir su transcurso dependiendo de las creencias que ustedes tienen. Para mí, como lo diría las grandes teorías de la energía, de que nada se destruye, todo se transforma. Para mí, yo creo que somos energía, somos alma, somos espíritu, o sea, este cuerpo lo tiene que mover algo mucho más allá que esta máquina fisiológica, orgánica y biológica que poseemos. Hay una energía que mueve este cuerpo y que cuando este cuerpo falla y se acaba y se muere, ¿sí? Y se daña como cualquier maquinaria y ya no funciona más porque sus órganos y su enramaje sistémico ya no funciona, esa energía que lo hizo mover tiene que trascender a algún lugar, transformarse. Y no sé, volverse lluvia, volverse canción, volverse canto de los pájaros, volverse un atardecer o volverse el amor infinito que jamás muere cuando muere un ser querido. Porque nuestro ser querido cuando muera pasa de estar en ese cuerpo fuera para estar dentro de nosotros. ¿Dónde? En el amor. En el amor que no desaparece, en el amor que se transforma, en una relación que no se acaba con la muerte, sino que se vive de una manera diferente. Porque el que muere no desaparece, sino que pasa a ocupar un lugar en tu espacio emocional, en tus recuerdos, en la historia que vivieron juntos, en los sueños que compartieron y en ese transitar por la vida en donde ya no va a estar físicamente, pero que sabemos, los que hemos pasado por estos duelos, sabemos que esa persona sigue de alguna manera en ese amor infinito que nunca lo destruye, ni la muerte, sigue con nosotros. Entonces este pajarito grita y al final asume su tristeza y se queda en silencio. ¿Cuál es la diferencia entre este pajarito y nosotros? Que este pajarito, cuando ya ve que no le trae comida y que la cuida y que le trae remedios, no reacciona, ¿sí? Él se va a seguir su vida. Va a estar triste, claro que están tristes. Los pajaritos, los perritos, los gaticos, ustedes observan, cuando ustedes tienen un cachorrito en casa, un animalito en casa, cuando alguien muere, ellos también entran en tristeza. La diferencia es que la tristeza de ellos, que es muy parecido a la nuestra, consiste en que de pronto están suspirando o maullan si es un gatito o aullan si es un perrito, o el pajarito deja de cantar temporalmente si es un pajarito. Tal vez no coman igual, tal vez se les ve alicaídos. Igual vamos a estar nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese cerebro reptiliano y el neocórtex? ¿Cuál es la diferencia entre ese prefrontal que nos hace pensar, interpretar,
percibir cuál es la diferencia entre el cerebro reptil y el neocórtex. En que ese pajarito no se va a ir de ahí volando y va a decir, fue por culpa mía. Yo debí haber hecho. Si yo hubiera hecho, si yo no me hubiera ido a volar a traerle al piste, tal vez ella no estuviera muerta. Si yo no me hubiera ido a volar a chupar las flores, tal vez hubiera estado ahí cuando a ella o a él le ocurrió lo que le ocurrió y yo hubiera podido haber impedido que muriera. Por lo tanto, yo soy culpable. Por lo tanto, mi vida se acabó, porque ella era la razón de mi existencia. Eso decimos nosotros. Eso no lo dice el pajarito, ni el perrito, ni el gatito. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el neocórtex, que nos podría ayudar a tener un duelo sano, muchas veces nos ancla en un duelo totalmente disfuncional e insano, que nos impide seguir avanzando. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo el sufrimiento innecesario, ese sufrimiento que surge del creer que hubiéramos podido haber hecho algo diferente, del creer que no hicimos lo suficiente por nuestro ser querido, nos lleva a un sufrimiento innecesario, que nos ancla en un duelo insano, cronificado o congelado, como solemos llamar los tanatólogos. Vamos a mirar. Entonces, que las pérdidas, cualquiera que sean, porque la única pérdida que tenemos no es la de la muerte. Hay muchas pérdidas cuando uno se separa, cuando los hijos se van de casa, cuando hay una ruptura afectiva, cuando perdemos un trabajo, la pérdida de la salud, la jubilación, la pérdida del trabajo, cuando empezamos a llegar a cierta edad y ya perdemos ciertas funciones físicas que antes teníamos, como, no sé, éramos más vitales, corríamos más y ahora tenemos que caminar más lentos, ahora ya vemos que nuestros órganos de pronto pues, no nos funcionan como nos funcionaban antes, de una manera pues, mucho más activa, en fin, todo tipo de pérdidas, porque además cuando una persona muere, no solamente muere la persona en su estado físico, en su ausencia, sino que mueren sueños, mueren proyectos, mueren muchísimas cosas que habíamos construido y que seguíamos construyendo con esa persona. Entonces están las pérdidas tangibles y las pérdidas simbólicas o intangibles. Y por eso a veces el duelo empieza a enmarañarse en una serie de situaciones complicadas porque no nos damos cuenta que solamente murió la persona en su estado físico, sino que murió ¿quién? No sé, la que nos convocaba los domingos para hacer un sancocho, la que nos llamaba cuando teníamos problemas, la que era la fuente de energía y la que nos daba entusiasmo, la que nos ayudaba a seguir adelante, la que siempre estaba ahí para darnos apoyo, la persona con la que compartíamos un negocio, la persona con la que compartíamos unos hijos o un proyecto de vida, la persona con la que teníamos un sueño o un propósito para hacer más adelante. Entonces se pierden muchísimas cosas. Entonces, frente a esas pérdidas, hay opciones. Está el dolor, está la tristeza, está el sufrimiento y está la superación, está la transformación. Y en todo, así uno no cree, hay una elección. Porque si bien es cierto que no podemos elegir rebobinar la película, devolver lo sucedido y asumir que esa persona podemos tener control sobre la vida de los demás y sobre nuestra propia vida, si bien es cierto que no existe un control absoluto sobre la vida y sobre ciertas cosas, la única libertad del ser humano que nos lo expone Víctor Frank en su libro que desde ya se lo recomiendo, El hombre en busca de sentido, cuando él estando en un centro, en un campo de concentración nazi, ¿sí? Vio morir a su papá, su mamá, su esposa embarazada, toda su familia, y él quedó absolutamente solo, y él decidió seguir viviendo, y encontró un propósito en su vida porque él eligió, además del dolor y la tristeza, superar
no quedarse en el sufrimiento, sino encontrarle un sentido a lo sucedido, darle un valor a lo sucedido, y para honrar a sus seres queridos, él decidió estudiar y proponer una corriente psicológica que se llama la logoterapia. Y él, en su famosa frase que nos deja, que es: quien tiene un para qué vivir, yo para qué vivo. O sea, se murió mi mamá, se murió mi esposo, mi esposa, se murió mi hijo, mi hija, se murieron mis abuelos, se murió un hermano, se murió un amigo, se murió el compañero de toda mi vida. ¿Para qué sigo viviendo? Si yo pienso, él era la razón de mi existencia, él era la luz de mis ojos, él era el motor de mi vida. Digo él en forma genérica, porque puede ser él o ella, ¿no? Vamos a hablar, no vamos a dejar de ese problemita que hay ahorita, que si no decimos él y ella, entonces ya estamos seccionando la gramática. Vamos a hablar de él o ella, pero vamos a hablar de la persona, entonces, que murió. Si yo deposité la razón de mi existencia en esa persona que murió, si yo dependía física, económica, psicológicamente y hasta, no sé, actitudinalmente, yo me quedo sin razón de vivir. Entonces yo ya me quedo sin motivos. Y yo entonces quedo sin mi razón, mi motor, mi luz de mis ojos, y lo que me hacía vivir en la vida era esa persona. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué hago en este momento? Entonces, ese es el momento en que me corresponde retomarme a mí y preguntarme para qué estoy en la vida. Entonces, como decía Víctor Frank en su libro, quien tiene un para qué encuentra el cómo seguir viviendo, en cómo motivado, aunque mi ser querido que murió ya no está. Y cómo aprendo a manejar ese dolor, esa tristeza, y cómo me transformo para recordarlo sin tanto dolor y volverme a conectar a la vida con amor, con intensidad, con pasión, porque la vida no se puede vivir a medias. No podemos andar como un zombie que nos levantamos, llegó la noche, nos acostamos, vuelve el otro día, lo mismo, vamos, trabajamos, hacemos, pero sin pasión. La vida nos exige pasión, nos exige entrega, aún en medio del dolor y la desgracia. Y nuestros seres queridos, los que murieron, si en algún momento nos pudieran ver y hablar, nos dirían: compasión, que están bien. Y cuando te también asume tu muerte con dignidad, sabiendo que viviste la vida con intensidad, no a medias, y no esperando que ocurran cosas extraordinarias para poder hacer en el día a día lo que nos corresponde. Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante de un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. Entonces, si bien es cierto que el dolor, la tristeza, el llanto, la culpa, todo eso es natural, porque además lo vimos en el pajarito, si bien es cierto que todo eso está ahí, lo que sí nos corresponde es la voluntad de elegir con qué actitud vamos a vivir todas esas emociones. Ahí radica la verdadera libertad del ser humano. Yo no puedo elegir controlar la vida. Yo no puedo impedir que alguien muera o que yo muera, ¿cierto? Yo no tengo el control, como ya lo dije. Pero sí puedo tener la única de las libertades que lo planteaba Víctor Frank, y es la libertad de elegir cómo quiero asumir ese dolor, esa pérdida, esa ausencia. La actitud, la lectura que le voy a dar a esa pérdida y a esa ausencia. El sufrimiento, y vamos a mirar algunas definiciones de personas que nos definen lo del sufrimiento. El sufrimiento surge de la manera que tenemos de aceptar las cosas como son.
Lo que más produce sufrimiento son las expectativas, ¿sí? Lo decía el Dalai Lama, está más adelante. Entonces, si mi expectativa es que yo tenía una pareja y mi expectativa es que yo con ella, mejor dicho, iba a envejecer, íbamos a tener unos hijos, íbamos a comprar una casa, qué sé yo, íbamos a viajar o íbamos a montar una empresa, íbamos a hacer, cuando la muerte aparece y esa persona se va. Entonces, pues mis expectativas, mis planes, mis proyectos, pues ameritan un cambio, porque esa persona ya no está. Ya no está para hacer todos esos planes que teníamos. Y es ahí donde nos recomponemos en medio del dolor, donde rotos por dentro como un rompecabezas, ¿sí? Que hemos tirado al piso y rotos en 1000 pedazos. La tarea consiste en recoger esos pedazos que nos quedan, armar ese rompecabezas y decidir con esa ausencia cómo vamos a vivir nuestra vida. ¿En qué van a quedar esos planes, esos proyectos y esos sueños que teníamos con la persona que murió? Entonces, pero cuando nos resistimos y decimos, no puedo aceptar, no, porque es que yo con él o con ella, yo quería hacer esto y vamos a hacer esto, o en el caso de un hijo donde se colocan tantos proyectos, tantos sueños, tantas expectativas, tantas fantasías, pues yo esperaba que mi hijo creciera, estudiara, hiciera una carrera, se casara, tuviera hijitos para yo tener nietos. Fíjense, vivimos allá en el futuro. Por eso Eckhart Tolle, que ese es otro libro que les quiero recomendar, que se llama El poder de la hora. Porque nosotros solo tenemos el ahora. Y si vivimos el ahora, podemos sanar el pasado e ir construyendo el futuro. Pero el futuro se construye aquí y ahora, no allá adelante, en planes, proyectos. Esperemos a que tengamos esto, esperemos a que tal cosa, esperemos. No, 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 las cosas son ya. Eso es lo que uno aprende cuando alguien muere. Cuando alguien muere, uno aprende que lo que no se hizo, ya no se hizo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Retomar esos pedazos rotos y decir, hice lo mejor que pude con mi ser querido, porque yo no sabía que se iba a morir, ni esperaba que fuera a ocurrir de esa manera, ¿correcto? Entonces, el sufrimiento se crea cuando empezamos a interpretar las cosas a mi manera, como, pero ¿por qué? ¿Por qué tan de malas? Pero es que la vida es injusta, o Dios, o el universo, o el cosmos, o el gran alma, como lo queramos llamar, es injusto, pero ¿por qué si él o ella era una mujer o un hombre maravilloso, eran perfectos, eran lindos, ¿sí? O también eran odiositos y todo, pero pues no merecía haber muerto como murió, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué va a depender? De la lectura y la percepción subjetiva de lo ocurrido. Porque les cuento una cosa, la muerte es la muerte. La muerte no es ni justa ni injusta, ni ocurre antes ni después. La muerte ocurre, es un evento inesperado, es un evento que ocurre además una sola vez en la vida. Bueno, para los que creen en la reencarnación y el karma y todo eso, y que venimos y que reencarnamos, todas son teorías respetables, vuelvo les digo, todas son súper interesantes. Pero, por ejemplo, los que creen en la reencarnación, pues dicen, pues no, pues igual yo voy a volver porque es que me quedaron cosas por aprender, entonces yo vengo a aprender nuevamente cosas. Yo me voy por allá al bardo, estoy un tiempo allá y luego reencarno en otro ser humano. Esa es una creencia y vuelvo y les digo, si quiere, alguna vez organizamos una charla sobre todas las teorías y creencias que hay en torno a lo que sucede cuando un ser humano muere y ustedes tomarán su decisión. Pero cuando uno muere, pues se muere. O sea, ya, igual así exista la reencarnación o el cielo, lo que sea, pues nadie nos garantiza que nos vamos a volver a encontrar con nuestros seres queridos de la misma forma en como nos encontramos aquí con este cuerpo, con esta cara, ¿cierto? Porque es que este cuerpo es prestado, ¿cierto? Entonces, si la vida es justa o es injusta, si la muerte es justa o es injusta, es percepción subjetiva. Si murió por un cáncer, si murió porque le dispararon, lo mataron o lo asaltaron, si murió porque se suicidó, si murió porque tuvo una enfermedad larga y murió a consecuencia, o si murió de manera inesperada por un infarto o un accidente cerebrovascular, cualquiera que haya sido la forma en que la persona haya muerto. Para nosotros todo es injusto,
Todo es injusto, todo nos parece absurdo. Claro, porque lo que uno más desea desde la expectativa es tener siempre a esa persona a su lado. Pero cuando tenemos conciencia de que en algún momento esos seres que nos rodean tengan la edad que tengan, porque no es, el viejo no es el único que se muere, ni el enfermo es el único que se muere. Muchas veces el que está enfermo sobrevive a una persona que estaba muy sana, en un momento dado le ocurrió algo, tuvo un accidente, ¿sí? Lo atracaron, se murió y la persona que estaba enferma y que toda la familia pensaba que era la que iba a morir, pues esa no muere. Entonces, si tenemos conciencia de que para morirse solo se necesita estar vivos, entonces viviríamos con mayor intensidad y pasión nuestra vida. Tendríamos nuestros vínculos de manera más sana. Los regaríamos como las flores. A los que nos gusta sembrar matas, yo soy una fiebrada a sembrar plantas, matas, mis hijas se burlan y se ríen de mí porque me dicen, mami, un día esto va a tocar entrar a la casa con un machete porque tienes tantas plantas que esto parece ya una jungla. Entonces, a las que nos gusta cultivar las matas, sabemos que si esa matica la dejamos ahí y le echamos agua por ahí cuando nos acordemos y no la abonamos y no le quitamos los piojitos o las plaguitas que tiene, pues esa matica se va a ir achilando y se va a morir, muy probablemente. Y pues se sobrevive ahí. Entonces así son los vínculos hay que regarlos, hay que abonarlos, hay que cultivarlos. ¿Sí? Hay que quitarle las plagas. ¿Y cuáles son las plagas? Pues las peleas, las discusiones, los rencores, las desavenencias. Esas son las plagas de las relaciones, que uno las vive, porque obviamente las relaciones perfectas no hay. Ni quien murió, ni nosotros. Todos somos imperfectos y todos hemos fallado. Todos hemos fallado en mayor o menor grado. ¿Sí? Por las razones que sea. Porque para eso estamos aquí, para aprender. Estamos en el ciclo de la vida, en el ciclo del aprendizaje. Venimos con un andamiaje imperfecto, ¿sí? Que además venimos de generación en generación, aprendiendo cosas que repetimos de generación en generación y que de pronto en un momento dado nos paramos y nos detenemos, bueno, esta forma como yo me he venido relacionando o como he venido educando a mis hijos o como he tenido relaciones de pareja, ¿será que es sana? Porque es que como así lo aprendí o así allá en mi memoria celular subsiste de generación en generación. Entonces llega un momento en que uno se cuestiona con ese nivel de conciencia y dice, ¿de qué otra manera puedo vivir? ¿De qué otra manera me puedo relacionar? Proviene de los pensamientos. El sufrimiento proviene de los pensamientos, de la loca de la casa, como le llamo yo, ¿sí? Del neocórtex, de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado, de las creencias, de los paradigmas y de los prejuicios. El dolor, la tristeza, el llanto, la desesperación, todas esas cosas provienen del cerebro reptiliano como una reacción natural ante la pérdida. El dolor, la tristeza. El sufrimiento proviene de la mente, de los pensamientos. Y los humanos somos los únicos en crear nuestro propio sufrimiento. Fíjense que uno sufre, entonces uno termina una relación y porque de pronto la pareja que uno tenía se fue con otra persona y entonces uno hace lectura y dice, claro, no me valoró, no fui lo suficientemente buena para él, no vio lo que yo le amé, no le dio importancia a todo lo que yo hice por esta relación. Entonces hacemos lectura y vamos entrando en ese mundo del sufrimiento cuando lo que podríamos decir es, bueno, a ver, una relación puede tener un fin y no necesariamente es porque el otro sea malo o yo sea mala, sino porque las relaciones fluyen y las relaciones muchas veces tienen un final también y hay que hacerles un duelo, ¿no? Es un duelo diferente al de la muerte, pero es un duelo también. Entonces, los humanos somos los únicos, porque los animales no hacen estas percepciones ni estas lecturas, como les digo, el pajarito ese que vieron al comienzo, él no dice, no, la culpa es mía, ahora yo no voy a poder vivir porque ya mi vida se acabó, porque ya mi vida no tiene sentido, porque yo fui el culpable, porque si yo hubiera hecho, si yo la hubiera amado más, si yo le hubiera dado más, eso no lo hace. Entonces es cuando llegamos al fondo del sufrimiento y cuando elegimos dejar de intentar cambiar lo que es. ¿Sí? Porque lo que es. Uno no puede cambiar lo que ocurrió. Es como si uno dijera, no, es que me hubiera gustado que mi ser querido no hubiera muerto así, sino asá.
Me hubiera gustado que en el momento de la muerte yo hubiera podido haber hecho esto y no esto. Por ejemplo, para muchas personas que seguramente llegaron cuando ya la persona había muerto, ay, si hubiera llegado antes. O la persona que en un momento dado estaba acompañando a su ser querido y un momentico salió, o porque fue al baño, o porque se fue a tomar un cafecito o algo, y cuando volvió ya su ser querido, si yo no me hubiera ido, si yo me hubiera quedado aquí todo el tiempo. Entonces, cuando no aceptamos lo que es, cuando, ¿sí? Pues entro en sufrimiento. En cambio, cuando me entrego a lo que es, cuando asumo a que lo que ocurrió era lo que correspondía y que nadie me va a explicar por qué mi ser querido murió así. Hay muchas teorías que te lo pueden explicar, pero vuelvo y digo, esa es tu búsqueda. Pero cuando yo ya digo, es lo que es, así yo hubiera hecho esto, lo otro, me hubiera subido, me hubiera bajado, me hubiera parado patas arriba, cuando yo me entrego a lo que es, empieza el dolor y la tristeza y cesa el sufrimiento. Eckhart Tolle, El poder de la hora, libro que les recomiendo. Sufrir, vamos a mirar, busqué diferentes definiciones. Y mi tristeza es distinta. Voy a parar un momento que me dice que la conexión está inestable, entonces, listo. Entonces, sufrir es padecer, ¿sí? Sufrir es aguantar con paciencia, dolor o resignación algo que no es agradable. Eso es muy de la cultura judeocristiana que nos dice que ofrezcamos el sufrimiento y entre más sufrimos, quiere decir que más amamos a esa persona y que entre más sufrimos, entonces Dios nos va a mirar con mayor benevolencia, etcétera, etcétera. Es aguantar, como dice, es soportar, soportar. Es como si decidiéramos ponernos un bulto de piedras en la espalda y tengamos que andar con ese bulto de piedras en la espalda y no pudiéramos en un momento decir un momentico, no. O sea, yo estoy triste, pero este bulto de piedras yo lo voy a dejar a un lado, porque yo no tengo que estar y padecer, estar afectado porque mi ser querido murió. Sufrir es recibir con resignación, o sea, me tocó, entonces yo, la víctima, ¿por qué me pasó todo esto? Un daño moral, emocional, físico. Entonces, si ustedes ven, el sufrimiento, que es de alguna manera insano, pues nos lleva a un duelo totalmente patológico, ¿no? Bueno, en el budismo se constituye que la razón del sufrimiento, traigo algunos planteamientos, no todos, pero pues, como les dije, para que ustedes hagan esa misma búsqueda de cuál es la diferencia. La razón del sufrimiento es una mera cuestión mental. Según palabras del propio Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Yo elijo sufrir, yo elijo castigarme. En la psicología dice que el sufrimiento es la tendencia de la mente, ya sea por naturaleza o por condicionamiento, a identificarse con aspectos desagradables de lo ocurrido y que depende de la percepción, interpretación y lectura de la realidad. Por lo tanto, de la mente, de la razón. Otra opción es el sufrimiento tiene su origen en la propia reacción ante los hechos y no en la realidad de lo que está ocurriendo. El sufrimiento no lo produce la realidad, sino la mente en la que se arraiga el deseo, la exigencia, los prejuicios, los miedos, las expectativas. ¿Sí? El origen del sufrimiento, en conclusión, son los deseos y las expectativas. Entonces vamos a mirar que lo que el trabajo es soltar esas expectativas, esos deseos a los que nos aferramos y nos resistimos para poder asumir la muerte. Con mucho dolor, tristeza y todo lo más que corresponde, obvio. Pero eso no significa que eso le vaya a dar razón y sentido al amor que tenemos. Es que tengo una cosa aquí que no me deja leer. Bueno, es cuando la razón impide aceptar la realidad
Es precisamente en esos momentos cuando empezamos a sufrir. Y decimos cosas como, es que esto no nos debió haber ocurrido, es que no es posible que esto sea así, es que no puede ser justo, es que esa persona que era tan especial, tan buena, ¿por qué no debe morir a los otros, los que son bien perversos y malos? ¿Por qué no? Porque la muerte le ocurre a la gente que es, porque a mí no me gusta hablar de buenos y malos, porque realmente nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente malo, sino digamos esas personas que hacen daño y que van por la vida por ahí generando problemas y dificultades. Pero la muerte le ocurre a todos. ¿Sí? La muerte le ocurrió a Pablo Escobar, como le ocurrió a Sor Teresa de Calcuta, como le ocurrió a Jesucristo, como le ocurre al vecino y como le ocurre a mi hijo, como le ocurre al indigente, como le ocurre al que roba, al que mata, al que asesina y al que es entregado y lidera causas. La muerte nos ocurre independiente de nuestra condición. Porque pareciera, suena así, cuando uno dice, no, es que no es justo esa persona que aportaba tanto a la sociedad porque se tenía que morir. Porque entonces es como si dijéramos que la muerte solamente es como algo que le va a ocurrir a alguien que no aporta. No, el que no aporta también tiene derecho a vivir, se va a morir en su momento. Él verá con qué se va, qué huella deja, qué le aporta a la humanidad, porque esa es ya nuestra responsabilidad. Pero la muerte nos ocurre a todos. ¿Sí? El sufrimiento son expectativas no realizadas que nos hacen sufrir cuando insistimos en querer modificarlas, en que las cosas hubieran sido de una manera diferente. Y aparecen los hubiera, ¿sí? O los debería haber hecho. La realidad solo plantea dificultades que es preciso resolver. Si vemos que el sufrimiento que nos aflige lo producimos nosotros mismos y no los demás, quiere decir que ya estamos despertando. Cuando ya no caemos en el sufrimiento, ya hay un despertar de la conciencia. La conciencia está por encima del cerebro reptil, del neocórtex, y que tiene que ver con la trascendencia y la espiritualidad, que para mí la espiritualidad no es religiosidad. Es cuando tomamos conciencia, ¿sí? Cuando despertamos a algo mucho más grande de lo que vinimos a hacer en este planeta. Porque hay personas que se van temprano y dejan muchísimo y aportan muchísimo a la vida y al mundo. Hay personas que se demoran y llegan a unas edades avanzadas y tal vez no aportaron mayor cosa. Como también hay gente que se va temprano y tampoco aportó. O sea, eso no depende. Cuando nos veamos cansados de sufrir, ya digamos, ya no resisto más, ese será el momento para despertar. Cuando nos demos cuenta que estamos anclados, que estamos encadenados a los productos de nuestra mente. Es ahí cuando estaremos listos para el despertar de la conciencia y saber que de alguna manera el dolor se puede vivir de una manera sana sin anclarnos en el sufrimiento. Entonces, ¿qué hacer cuando nos ocurren eventos dolorosos y afrontamos situaciones difíciles? Pues primero cambiar lo ocurrido o pedir lo que yo quiero, que requiere estar dispuesto a que la vida nos dé un no o a negociar si es necesario. Ante la muerte, pues no hay negociación. Aceptar total y profundamente lo que está sucediendo y reconciliarme sin juicio, sin quejas, que es diferente a resignarse. ¿Sí? Resignarse quiere decir asumir pasivamente una situación en mi rol de víctima. No tiene que ver con tolerar ni nada, porque también eso incluye reaccionar, gritar, llorar, expresar la rabia, la cólera y todo lo demás. Es aliarse con la vida en lugar de resistir. Lo otro es alejarme de la situación, buscando la transformación o negando, que también puede ser una opción. Negar lo ocurrido, hacer de cuenta que no pasó nada, racionalizarlo todo y de alguna manera evitamos vivir el dolor. Y la otra es irnos por el mayor obstáculo, que es la cuarta opción, que es la que nos convoca hoy, que es sufrir. También podemos quedarnos en el sufrimiento, es una opción. Como les dije, todo en la vida es una elección. Volvernos víctimas y sentirnos víctimas, porque la víctima es la que siente que el mundo está contra él o ella, y siente que todos y todos están contra él, y aparece el miedo crónico
y la sensación de sufrimiento crónico también. Ustedes no sé si se vieron La Era de Hielo y me copié de este personaje, un personaje con un poquísimo protagonismo dentro de la película, sin embargo, es una persona que nos habla de los factores resilientes, ¿no? Que dice, tener un problema, una dificultad, un obstáculo, es inevitable, porque en la vida siempre vamos a tener situaciones adversas, situaciones que no quisiéramos vivir, situaciones que son dolorosas y que implican una pérdida. Rendirse ante ellos y sufrir es una opción. Reconstruirte es una lección. Entonces vemos que esta persona, este personaje de La Era de Hielo, en las 3 secuencias, jamás se rinde ante su objetivo. El duelo, entonces, ¿sí? Es un proceso activo de adaptación, no es pasivo. No es la resignación, no es quedarme sentada en una silla cabizbaja, llorando todos los días y sintiendo que en la vida o el mundo se acabaron para mí. Es activo, porque yo me tengo que parar. En medio del cansancio y del agotamiento físico, me tengo que parar. O me tengo, no, es una elección. Me corresponde parar y adaptarme, que es diferente a la resignación pasiva. Porque la adaptación implica un proceso, un movimiento interior que va desde rechazar, negar, pelear contra lo ocurrido, gritar, llorar, ponerme furioso, sentirme culpable. Todo eso es sano mientras yo no me quede ahí. Entonces, es un proceso de adaptación que implica aprender a vivir con la ausencia, con la nostalgia, con los recuerdos, jamás con el olvido. El duelo no significa que sea superado cuando yo dejo de llorar o olvide a la persona, porque yo creo, y te digo a ti que me estás oyendo hoy, que tu ser querido que murió, tú crees que algún momento lo vas a olvidar, porque ese es el mayor miedo. Entonces a veces nos aforramos al sufrimiento, a llorar y a llorar y hablar y todo, y poner fotos por toda la casa, y ir al cementerio 20.000 veces, que todo eso es sano, pero en su justa medida, creyendo que si no hacemos eso lo vamos a olvidar y miércoles. ¿Quiere decir que no lo amamos? No, señor. Jamás lo vas a olvidar. Un ser querido que tuvo un vínculo significativo contigo, jamás lo vas a olvidar. El proceso de duelo te invita a que lo recuerdes sin tanto drama, sin tanto tragedia, sin tanta amargura, sin tanto sufrimiento, sino más bien con una tristeza sana, una tristeza adaptativa, un dolor que se va trabajando a medida que tú vas viviendo el día a día y comprendes que esa persona no va a volver y que no la vas a volver a abrazar, ¿sí? Y que no va a volver a estar ahí y no la vas a volver a escuchar. Es ahí donde se avanza en el duelo, que no significa olvidar a quien murió. Y duele, el duelo duele el alma, duele todo, duele el cuerpo, duele la risa, duele respirar, duele el alma, porque nunca más oirás su risa, nunca más un abrazo, nunca más sus caricias, nunca más. Evita suprimir e ignorar tu dolor, atiéndelo, es una parte de tu ser. Cada persona llora la muerte de su ser querido de un modo diferente, porque el dolor es universal, pero al mismo tiempo es extremadamente personal. Avanza a tu manera, no te dejes presionar de que ya pasaron 2 meses, 6 meses, un año, ya está bueno, ya en este momento ya no deberías estar llorando, ya deberías estar haciendo otras cosas. No te dejes presionar. Ya mira, saca los objetos, saca la ropa, vende el apartamento, sal, viaja, renuncia a tu trabajo. No, señor, no se dejen presionar. Yo siempre le digo a la gente, antes de un año, que es donde uno vive esas primeras veces, ese primer cumpleaños, ese primer día de la madre, el padre, ese primer aniversario, ese primer día de amor y amistad, esa primera Navidad, todas esas primeras veces, tanto de ellos como nuestras, antes de eso no tomen decisiones drásticas, a menos que su vida corra peligro, ¿no? Como en el caso de los que están amenazados, que hubo un secuestro o algo así, pues hay que tomar una decisión, pero esos son casos apartes, ¿no? Muy específicos. Pero en general, si tú no tienes que pues no. Y que no te dejes presionar por vender los muebles
sal de los muebles, entonces tú vas a sufrir. La respiración está acá. Entonces, avanza a tu manera, sentir la ausencia, sentir todo lo que significa no volver a ver, no volver a tocar, no volver a oír a nuestros seres queridos. Eso es durísimo, les digo, eso es durísimo, pero se logra si ustedes asumen cada una de sus emociones. Entonces podría decirse que el duelo consta de muchas fases, pero pues yo las resumo en estas tres, donde uno reniega, se queja, pelea, alega, se pone de mal genio, se siente culpable, ta. Luego viene un periodo de desorganización, de tristeza, donde todas las emociones confluyen al tiempo y uno no sabe si está tranquilo, si está aliviado, si está con piedra, si está triste, si se siente culpable, si ya no tiene ganas de vivir, si ya no le provoca hacer nada, si se quiere morir, si se quiere suicidar, todas esas cosas aparecen. Y luego viene un periodo lento a medida que expresamos de reorganización no solamente de nuestras emociones, sino de nuestra vida, de aprender a vivir una vida donde ese ser querido ya no está más. A lo que te resistes, persiste. Entonces, si tú niegas tus emociones, si tú las reprimes, si tú las contraes, porque te dicen, ay, ya no llore más porque se va a enfermar, o mire, no llore más porque es que los niños lo van a ver a usted y se van a enfermar, o mire, su mamá se va a enfermar si la ve llorando, o todo el mundo se va. Si tú te resistes a expresar y vivir de manera sana, de manera acorde tus emociones, pues adivinen quién se va a enfermar, pues el cuerpo. Y empiezan a aparecer cánceres, enfermedades, espasmos musculares, migrañas, insomnios, inapetencia o bulimias. Y el cuerpo empieza a enfermarse porque a lo que te resistes, entre más impidas, entre más contraigas tus emociones, este cuerpecito empieza a manifestar de diferentes maneras, ¿no? Lo que tú no has querido expresar. Esconder, guardar, ocultar, reprimir, fingir, evadir, es el camino más rápido y seguro para enfermarnos. O sea, esta sociedad triunfalista y competitiva nos ha enseñado a que tenemos que, ¿no? Entonces, con la cara así, entonces vamos al sepelio, vamos al velorio, vamos, sí, entonces porque hay que ser educados, porque es que no nos podemos zafar, pues obviamente que no vamos a llegar como unos locos allá, pues dando alaridos y rompiendo todo tampoco, ¿no? Por eso digo, hay que canalizar la emoción, pero expresarla es lo más sano. Hay personas que se contraen tanto, que terminan después de los honras fúnebres y todo eso, terminan en una cama o ahí sí con un cuadro depresivo reactivo, porque como no se permitieron o sus creencias y sus paradigmas no les permiten expresar sus emociones, pues el cuerpo le dice, entonces no lo hiciste bien la tarea, entonces te verás que yo de alguna manera te voy a mostrar que si tú no expresas, pues te vas a enfermar. Independientemente de que la percepción sea transformada o distorsionada, voluntaria o involuntariamente, lo que va a determinar la conducta de una persona ante la pérdida, ante la muerte, ante el duelo, es la manera que tiene desde sus creencias, paradigmas y todo lo ancestral aprendido de percibir los acontecimientos. Cuando tienes un impacto emocional muy fuerte, pues lo vives solo, te lo callas, eso se codifica en tus células, es decir, en tu memoria celular, en tu piel, en tu cuerpo. Entonces, por lo tanto, lo tienes que hablar y hablar y hablar y hablar. Habla. Si te cuesta trabajo hablar, escribe. Si te cuesta trabajo escribir, canta. Si te cuesta trabajo cantar, llora, grita, métete en la ducha, gime, llora, expresa, saca ese dolor. Si tú no sacas ese dolor, cuando yo pongo aquí hablar, repito, puede ser hablar a través de un deporte, hablar a través del canto, de la música, de tocar un instrumento, de pintar, de correr, de golpear una almohada, de llorar, de cantar, de cualquiera de esas actividades que te permitan sacar ese dolor, porque si no se pierde. Mientras más tardes en hablarlo, más daño neurológico hay. Por lo tanto,
Para eso son los amigos, terapeutas y personas que te dejen hablar y que no te digan, ay no, no llores más, mira que te va a hacer daño, mira que te vas a enfermar, pero ya, o te cambian el tema. Entonces tú estás hablando de algo que te duele y te cambian el tema. O si no te dicen cosas como, pues mira, estás joven y puedes tener otro hijo, o estás joven, te puedes volver a casar, o pues tu mamá Ay, se me murió, ayudas tu a papá, guardar aquí mi pero maleta. mira, ya, pues ya tenía una edad muy avanzada y gracias a que te duró hasta los 90 años y te la disfrutaste. Entonces, esas personas las vamos a decirles, mira, gracias, pero eso no me sirve. Te agradezco, sé que todo lo haces con la mejor intención, pero eso no me sirve. Me sirve que me escuches, me sirve que me dejes llorar, me sirve que me dejes hablar cuantas veces se me dé la gana de ser querido, me sirve que digas que solamente estés ahí para acompañarme mientras yo expreso mi dolor y mi sufrimiento. El miedo, que es otro de los más intensos, que es la emoción de las más difíciles de procesar, porque uno el dolor lo llora, la rabia la grita, pero el miedo te atrapa silenciosamente en tu corazón. Y el miedo es a que yo me muera, a que se muera alguien más de mi familia, el miedo a para dónde cogió mi ser querido, dónde estará, qué ocurre después de la muerte, o no salgamos porque si la persona murió porque la atracaron, entonces el miedo a el miedo que me puede pasar a mí o le puede pasar a otro ser querido, sobre todo en este momento que estamos en pandemia con el COVID y si hemos tenido ya familiares, que yo creo que todos en mayor o menor grado hemos tenido un amigo, un conocido, un familiar que ha muerto por COVID, tenemos miedo y ese miedo se nos atrapa porque ese miedo también hay que sacarlo y hay que expresarlo y decir, tengo miedo. ¿De qué te da miedo? Miedo de esto, miedo de lo otro, miedo de lo otro. Sacarlo, sacarlo, ¿sí? Para que no se nos quede atrapado. La ira, la hostilidad, la rabia, como lo queramos llamar, que aparece ante la impotencia y la frustración en un intento de haber podido cambiar los acontecimientos y de adaptarse a las construcciones que tenemos de ellos. Entonces, la ira nace de la frustración, de no haber podido hacer algo diferente, de la impotencia, de que yo hubiera podido haber hecho algo, pero no pude y no lo pude hacer porque es que no me correspondía. Pero la muerte produce ira, produce rabia, claro, es natural. ¿Se acuerdan del pajarito? El pajarito llegó y gritaba para recuperar a su pareja. Pues en nosotros también ocurre la ira. Y luego entendemos que esa impotencia y esa frustración y esa ira hay que canalizarla a través de la expresión y a través de diligenciarla o gestionarla de otras emociones que nos pueden ayudar también. La culpa, el si hubiera o el debería, ¿sí? Que eso es muy humano, porque como les dije, los animales no lo sienten, que es sentir que pudiste haber hecho algo para impedirlo, que no fuiste lo suficientemente adecuado para, para haber actuado, o si alguien te abandona, que pudiste haberlo evitado, si yo hubiera. También es normal sentir culpa por todo aquello que no se dijo, o por lo que se dijo, por lo que se hizo o se dejó de hacer, sí, uno se puede sentir, pero a mí me gusta llamarlo más responsable. Uno es responsable de lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que dio, de lo que no dio, ¿no? La responsabilidad es distinta a la culpa, que es más normal o natural, solo que hay que tener mucho cuidado del autocastigo o el autosabotaje cuando una persona muere, porque entonces es cuando en la culpa nos autodestruimos porque pensamos que si hubiéramos hecho las cosas de manera diferente, pues esa persona en este caso no hubiera muerto, o en el caso, por ejemplo, de una separación, una ruptura, pues no se hubiera ido y no se hubiera dañado la relación, porque eso existe en toda pérdida, ¿no? Vemos un ser humano con armado, el rompecabezas que les hablaba. En el duelo, todas esas piezas quedan tiradas en el piso y nuestra tarea durante el duelo es agacharnos, reconstruir ese rompecabezas, en donde sabemos que ese pedacito que están viendo ahí, ya no está. Porque ese pedacito es esa persona, o esa situación, o ese sueño, o ese proyecto que ya no va a estar más presente. Cuando tienes un impacto, bueno, esto ya lo leí, me estoy como volviendo.
Tienes tres opciones cuando algo malo, que vuelvo y repito, no me gusta hablar de cosas malas, pero pues como esto es textual, pues yo no puedo plagiar las cosas y cambiarlas. Pero yo digo, tienes opciones cuando algo desagradable, doloroso, inesperado te ocurre. Dejar que te define, dejar que te destruya o dejar que te haga. Y como decíamos, todo es una elección. Todo es una elección. Los cambios que experimentamos durante el duelo y durante las pérdidas, ¿sí? No son ni agradables ni cómodos, son realmente dolorosos si uno no quisiera pasar por ahí. Pero al igual que la mariposa, y por eso pongo el proceso del gusanito, la crisálida que pasa por el capullo y que luego sale. Ustedes sí sabían que la mariposa, para poder convertirse de gusanito y salir, necesita un proceso de muchísimo dolor, y que sin ese proceso de dolor, que es el que ella hace cuando rompe la crisálida o el capullo, eso le duele, pero ese dolor es que le permite que sus alas tengan una irrigación para que luego pueda salir y volar. Existen anécdotas que dicen que alguna vez un caminante y vio a una mariposita tratando allá, peleando con su cucurucho, tratando de salir y no podía salir. No. Y él dijo, oh, pobre mariposa, yo le voy a ayudar. Yo le voy a ayudar a salir. Y entonces él con sus manos rompió el cucuruchito, rompió la crisálida, y la mariposa, sí, claro, no tuvo que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Y salió, y la mariposita empezó a caminar y caminar. Y el señor se dio cuenta, pero ¿por qué no vuela? Claro, porque ella necesitaba ser ella la que rompiera. En el duelo nos ocurre igual. Si a nosotros nos victimizan, nos pobretean, o nosotros mismos nos pobreteamos y ay, pobre yo, pues no rompemos esa crisálida, no rompemos ese cucurucho que implica ir creciendo y convertirnos en ese ser transformado a través de ese dolor y esa tristeza que implica romper el cucurucho. La mariposa, cuando tú le ayudas y le rompes la crisálida, nunca puede volar. Porque para poder volar de nuevo, para poder seguir la vida, como nos pasa a nosotros, somos quienes nos corresponde hacer nuestro proceso. De otra manera, no podemos salir fortalecidos, sino que nos quedamos en la zona de confort. Entonces, salir de esa zona de confort implica esfuerzo, dedicación y trabajo. El no se hace uno ahí sentado viendo que todo el mundo lo compadezca a uno, no. Es el esfuerzo de levantarme, es el esfuerzo de salir de las cobijas donde uno dice, yo no me quiero ni parar, yo no quiero ir a trabajar, yo no quiero comer, yo no quiero hacer nada, no me quiero bañar, no quiero hacer nada. Entonces, salir de esa zona de confort implica lo que hace la mariposa, romper ese marasmo en el que estamos y con esfuerzo y dedicación lograr salir a la transformación. El fin del sufrimiento se da cuando aceptamos la situación. Aceptar no quiere decir resignación, como les dije, sino que así ocurrió. Aceptemos que así ocurrió y que no fue de otra manera. Que nos hubiera gustado, sí, pero así ocurrió. El no aceptar nos causa un dolor prolongado. No es la situación la que te hace sufrir, sino la interpretación, es decir, tus pensamientos. El origen del sufrimiento, según Buda, según las filosofías, es querer controlarlo todo. Desear que las cosas ocurran como yo quisiera y no como en realidad son. Aferrarme a lo que no puedo cambiar, a suceder o a lo que ocurrió de manera diferente. Entonces me aferro a que esto no debió ocurrir, que el médico debió haber hecho esto, que a mí me debieron de haber dejado entrar al hospital, que yo debía haber hecho tal cosa. Desear que el pasado sea diferente, que yo hubiera podido haberle dicho que lo quería, todas esas cosas que nos decimos y ya no puedo devolverme. Entonces, ¿qué hago? Recordar lo que sí es. ¿Cuántas abracé? ¿Cuántas veces sí le dije que lo quería? ¿Cuántas veces sí discutimos, pero también le dije lo siento? Querer que otros sean como yo quiero que sean, ¿sí? Y no aceptar la realidad tal como es y como ocurre en cada momento. En resumen, vivir en el pasado o en el futuro y perdernos del presente.
Ese es el origen del sufrimiento. El dolor es el paso por un lugar no deseado. Nadie desearía pasar por un duelo, nadie. Olvídense. Pero hay que pasarlo, nos corresponde. Si no lo vivimos ahorita, lo vamos a vivir en 5 años o en 10 años. Si lo evadimos y lo negamos ahorita y no nos confrontamos, lo vamos a vivir. Hay que quedarse a vivir en ese lugar indeseado. Ya vamos viendo, ¿no? El dolor es el paso. El sufrimiento es quedarme ahí y armar carpa y sufrir, ¿no? Hay una canción de Roberto Arcaiz que la tocaban mucho en la época cuando yo era joven. Pues yo no soy cantante ni me faltaba, pero más o menos dice así. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiso Dios, hoy tengo que sufrir y hoy tengo que llorar. Entonces imagínense, si uno va por la vida pensando que el sufrimiento me enaltece y me engrandece, pues ahí no va a quedar. Tagore nos dice una frase bien bonita que dice, dejad que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza. Los pájaros son las emociones, pero no les permitas que hagan nido sobre tu cabeza. ¿Sí? Dejad que los pájaros vuelen sobre ti, pero no les permitas que hagan nido sobre tu cabeza. ¿Ok? Pues el sufrimiento surge cuando yo le armo carpa a todas esas emociones que son naturales, pero que yo las abrazo creyendo que si me quedo en la culpa, en la rabia, en la desesperanza, en el vacío, pues voy a demostrar que quería a mi ser querido. Ponemos además cara de tragedia, ¿no? El duelo es el pasaporte que nos saca del sufrimiento y que nos ayuda y que nos permite transformarnos para que el dolor pase. Quienes se aferran a su rol de víctima no pueden transformarse. En la terapia es posible ayudar a quien se lamente, ay, pobre de mí, cuántas cosas me han pasado, es que todo me pasa a mí, pero porque yo, es que yo soy tan de malas, es que la vida está en contra mía, etcétera, etcétera. De esa forma permanecemos prisioneros de ese rol de víctima, mientras que si se dice así fue, así ocurrió, me duele, me hubiera gustado que fuera diferente, pero esto fue lo que ocurrió y voy a aprender algo de todo esto que pude sacarle provecho, se convierte en un sujeto activo y no en un sujeto pasivo del duelo. Por eso decía que el duelo es un proceso activo. Yo soy un sujeto activo, yo soy el que me muevo, yo soy el que genero la transformación. Dale. Eso no es que el tiempo todo lo cura, como nos dicen por ahí, ¿no? No, el tiempo es la oportunidad que tenemos para transformar y caminar en nuestro proceso. Ahí sí podrá dejar atrás aquello que sucedió y recordar a su ser querido, ¿no? Quien logra integrar lo sucedido enriquece su vida. Por el contrario, quien se queda anclado en su drama, en su dolor, en sus gemidos, se mira tanto a sí mismo que sus ojos ya no pueden contemplar a los demás ni la realidad circundante. Porque es que hay personas que pierden a un ser querido y solo miran su dolor, y se les olvida que allá hay otros hijos, que allá hay otros familiares, que ahí está la pareja, o que ahí está el papá, o que está la mamá, o que quedaron los amigos. No, se encierran en su dolor de vida. Ese es un libro que también les quiero recomendar de Joan Garriga, que se llama Vivir en el alma. Es un libro hermosísimo, hermosísimo, que les puede ayudar. Voy a mirar aquí un momento. No hay preguntas hasta ahora, estoy mirando si Rafa me ha mandado preguntas o no, pero bueno, ya miraremos. En este momento son las 10:30, me queda media hora para terminar esta exposición, estas reflexiones, y mirar si ustedes quieren en un momento dado aportar algo o preguntar algo, más que todo aportar, me gusta que ustedes aporten. Entonces, no se puede salir de un lugar de dolor sin afrontar, porque a lo que resistes persiste, como incluso anteriormente. Entonces, ¿cómo voy a gestionar esas emociones? No, es que estoy furiosa, Margarita, pero o tengo envidia.
tengo celos, tengo envidia, tengo celos de que porque mi ser querido murió y porque el otro no murió. Tengo envidia, tengo celos, tengo vergüenza. En los casos de suicidio, muchas veces las personas sentimos vergüenza, como si eso fuera algo, no, no. El suicidio es una forma de morir, muy doloroso, tiene unas connotaciones obviamente diferentes a la de otro tipo de muerte, ¿no? Porque quien muere y quien mata están en el mismo lugar. Entonces, obviamente que sí tiene unas variables, pero la gente en duelo siente vergüenza y lo oculta. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar. Aceptar que tengo rabia, aceptar que tengo culpa, aceptar que tengo vergüenza, aceptar lo que estoy sintiendo. Luego me concientizo, ¿sí? De qué hay detrás de cada emoción. ¿Qué hay? Detrás de la rabia, ¿qué hay? Detrás del miedo, ¿qué hay? Detrás de la culpa, ¿qué hay? ¿Sí? Entonces, porque detrás de cada emoción hay muchas otras emociones y sentimientos más. Por ejemplo, detrás de la rabia hay la frustración, hay la impotencia, hay el miedo, hay la desesperanza. Pero la rabia es porque como yo no puedo controlar esto, entonces hay una impotencia y una frustración enorme. Entonces, ¿qué hay? Me concientizo de qué hay detrás de cada emoción. Luego lo expreso asertivamente y ecológicamente lo que siento. La palabra ecología se usa mucho ahora porque tiene que ver con el medio ambiente, con el bienestar y con gestionar de manera sana y adecuada mis emociones. Porque si yo tengo rabia y voy manejando el carro y le tiro el carro a todo el mundo y me paso en rojo y todo lo demás, pues no estoy siendo asertivo con mi rabia. O si yo llego a la empresa y mis subalternos y entonces yo llego iracundo porque mi ser querido murió y la pago con todo el mundo y peleo con todo el mundo, no, pues yo no estoy siendo asertiva. Entonces, siendo asertiva es decir, tengo rabia, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer con mi rabia? ¿Qué significa mi rabia en este momento? ¿Qué significa mi desesperanza? ¿Qué significa que ya no quiero vivir? Que no tengo ganas de vivir. Realmente uno no es que se quiera morir. Lo que pasa es que como ese sufrimiento es tan fuerte, uno a veces desearía como quedarse dormido y que como que lo despierten a uno por ahí en 10 años y que todo esto hubiera pasado así mágicamente. Realmente el deseo de morir no es el deseo de morir, sino el deseo de dejar de sentir todo esto que estoy sintiendo. Luego viene una parte del compromiso que es analizar las situaciones y lo que lo desencadenaron. Luego, descargar, expresar de manera física, emocional y de manera creativa ese malestar. Entonces, ¿cómo puedo yo descargar la rabia? O tomando trago, fumando, metiendo drogas, o manejando terrible, o tiro cosas, rompo cosas. La puedo descargar de manera creativa. Entonces pinto un cuadro donde yo pueda expresar mi ira. Y puede ser un cuadro, no sé, con colores así, o a través de un grito, entonces me voy para una montaña y grito todo lo, o me meto debajo de la ducha y lloro, y mi culpa la expreso y digo, y me siento culpable por esto y esto y esto y esto, y después digo, pero a ver, ¿qué otra cosa podría haber hecho? O puedo cantar, o puedo componer un poema, o puedo componer una canción. Y luego permanecer atento a las señales somáticas. ¿Por qué? Porque si yo, por decir algo, tengo problemas digestivos, pero durante el duelo se me incrementaron, mi estómago me está hablando de que hay algo que yo no estoy digiriendo, de que hay algo que yo no estoy asimilando ni asumiendo de lo que ocurrió. Si me duelen los hombros, me duele la nuca, es porque yo siento un peso acá porque me siento responsable y culpable. O sea, cada parte de nuestro cuerpo nos va dando señales de que hay una emoción o varias que no están siendo digeridas, que no están siendo gestionadas de manera adecuada. En nuestro cuerpo nos indica una migraña, nos indica un dolor de cabeza, una dolor de garganta, una gripa. Dicen que la gripa es el llanto del alma, ¿no? Muchas veces cuando estamos en duelo, entonces somos proclives porque el sistema inmunológico también se reduce. Claro, es que el duelo nos afecta a todo, lo mental, lo físico, lo espiritual, lo emocional, lo orgánico. Entonces se baja el sistema. Entonces por eso es importante y valioso comer bien, alimentarse bien, así sea poquito si es que no tenemos hambre.
tomarse unas vitaminas, ir al médico, obviamente, hacerse controles, cómo estoy de glóbulos rojos, cómo está funcionando mi hígado, cómo está funcionando mi ritmo cardíaco. Porque muchas veces nos dan taquicardias y todo, pero son más que todo taquicardia de tipo ansioso, pero también hay que revisar si el corazón tiene alguna falla de tipo orgánico, ¿no? Pues, ataques de pánico y todo eso pueden producirse por una afección emocional, pero también puede ser porque hay algo en el corazón. Entonces, no descartar el médico, pero entender que mucho de lo que nos ocurre durante el duelo tiene que ver con las emociones. Y por último, de cómo gestionar es agradecer la oportunidad que te regalan de conocerte mejor. ¿Quiénes? Pues las emociones, agradécelas. Dile, gracias rabia, porque por ti aprendo quién soy yo. Gracias melancolía, porque contigo conocí una parte de mí que desconocía. Gracias culpa, porque contigo aprendo que a veces me echo más cargas de las que me corresponden, creyendo que yo soy la total responsable de la felicidad de los demás. Gracias, desesperanza, porque comprendo que soy yo el creador de mi historia, el creador de mi camino, el constructor de mi vida. Gracias. Entonces, agradécelas, porque lo que uno le enseñaron es rechaza tu ira, rechaza tu vergüenza. Todas esas son emociones malísimas, malísimas. No, señor, las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son. Y las emociones son para ser vidas. Las emociones son sanas o insanas, ahí sí, dependiendo de la forma en que tú las gestiones y las expreses. Pero agradece cada emoción que te visita mientras haces tu proceso de duelo. Da palabras al dolor. El dolor que no se habla son hasta que lo rompe. Eso no lo dijo Shakespeare. ¿Desde cuándo la filosofía, el teatro, el arte nos está diciendo, canta, expresa, gime, porque a lo que no le das palabra, rompe el corazón. Y una vez termine lo vivido, de pronto no recordarás cómo lo lograste, ni cómo sobreviviste, ni cómo pasaste por este cúmulo de emociones. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ya terminó. Pero de una cosa sí es seguro, si tú haces un duelo sano y adaptativo, y es que cuando salgas de esa tormenta, ya no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Eso lo dice Haruki Murakami, que ha escrito unos libros bellísimos y unos poemas lindísimos en torno al dolor, en torno a la adversidad. Hay un libro también bellísimo de Pema Chodrón. Al final, los que quieran, como yo voy a dejar mi WhatsApp, los que quieran más literatura, me escriben y mi celular es 311 44 32 135, me escriben por el WhatsApp y yo les puedo mandar bibliografía de libros maravillosos, como el de Pema Chodrón también, que se llama Cuando todo se derrumba. ¿Qué es que hacemos sentimos cuando muere alguien? Que todo se nos derrumba, que no vamos a poder levantarnos y que estamos tirados en el piso. Así. El duelo nos enseña a levantarnos. Entonces, esta tormenta que estamos viviendo en este momento a raíz de la muerte de nuestro ser querido, ¿sí? Si la vivimos, con todo lo que hay que vivirla, seguramente saldremos transformados y cambiados. Eso no quiere decir que los que seamos ahorita no seamos bien. Sí, podemos estar mejorcitos seguramente, porque aprendemos a valorar el aquí y el ahora. Aprendemos a que la vida no es eterna, a que la muerte puede llegar de manera inesperada y aprendemos a valorar y a vivir con pasión el día a día. En la vida ni se gana ni se pierde, ¿no? Aunque pues estamos hablando de pérdidas, pero para estos monjes tibetanos, porque ya hemos hablado de budismo, del catolicismo, del judaísmo, del islamismo, hemos hablado de varias concepciones, por eso yo les digo, todo esto son reflexiones, ustedes tomarán lo que les sirva. En la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa, ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra,
se reescribe, se hila, se deshila y se vuelve a hilar. Esa es la vida. Un constante construir, reconstruir, deconstruir, desbaratar, volver a armar. No te mueras con tus muertos, eso es una frase de René Trocero, que también tiene un libro fabuloso. Despídelos como despides las aguas del río que van al mar, sabiendo que volverán mañana, hechas nubes y serán lluvia sobre tu rostro. Y despide a tus seres queridos, despídelos como despides las cosas que pasan, como despides el amanecer, como despides el atardecer. Despídelo porque sabes que de alguna manera volverán a ti convertido en amor y en fuerza. Víctor Frank, del que les hablé al comienzo, dice: cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar de nosotros? La actitud, la respuesta, la interpretación, la percepción que tengamos respecto a lo ocurrido. Ya la leímos. Bueno. Preguntas que les quiero dejar. ¿Qué tipo de persona quiero ser a partir de esta pérdida o de esta ausencia o a través de la muerte de mi ser querido? ¿Qué cambios quiero generar y puedo realizar para seguir adelante? ¿Qué lecciones puedo aprender de esta experiencia de duelo? ¿De qué manera ha cambiado mi vida como resultado de esta muerte o de esta pérdida o de esta ausencia? ¿Cómo puedo seguir conectado con mi ser querido al tiempo que sigo adelante con mi vida? O sea, ¿cómo yo puedo seguir con mi vínculo con mi ser querido y a la vez seguir con la vida sin sentirme desleal, sin sentir que mi compromiso es hundirme en el abismo y en el sufrimiento para demostrar que lo quiero? El duelo es un entrenamiento para la compasión y para identificar esos factores de resiliencia. Me quedan 15 minutos, entonces dejé de sufrir cuando comprendí que vivías dentro de mi alma. Bájales frasecitas. La resiliencia como capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarse, incluso ser transformado por esas mismas adversidades. Que si soy fuerte, más fuerzas que nunca. Que la mayoría de la gente, sé fuerte, tienes que ser fuerte, seguir adelante. Claro que soy fuerte, claro que sigo adelante. No permitas que tus heridas, tu dolor, te transformen en la persona que no eres. Entonces a veces a volverse amargadas, resentidas, víctimas, sufridas, todo lo vuelve un drama, se vuelven personas taciturnas, personas apáticas, que ya no se dan el permiso de reír, de disfrutar. Eso no lo permitas. No permitas que esas heridas, a persona que no eres. Soltar significa seguir el camino transformado. Suéltalo, lo tienes que dejar ir. Sí, uno no suelta al ser querido porque es que el ser querido ya se fue. Cuando se refieren a soltar, se refieren a emociones disfuncionales y dañinas que entorpecen, como esa mariposita que está tratando de volar con una piedra que tiene atada. Así se convierten esas emociones disfuncionales que se atan a nosotros y que no nos dejan fluir en la vida. Entonces, lo que uno suelta realmente son esas emociones o sentimientos o percepciones o pensamientos que nos dañan y que no nos dejan volar y transformarnos. Superar un duelo no significa olvidar ni renunciar al recuerdo, significa encontrarle a quien murió un lugar en mi espacio emocional para seguir viviendo de manera eficaz, es decir, seguir viviendo la vida con todo. La última de tus libertades es escoger la actitud frente a cualquier circunstancia, dada la de elegir tu camino. Víctor Frank. Dice, aquí tengo una cosa en la pantalla que no me deja leer. Te quedaste en mi recuerdo, quédate allí donde nadie te toque,
donde cada vez que te busquen, pueden encontrar. ¿Dónde podemos encontrar a nuestro ser querido? Pues para algunos lo encontrarán en jardines, allá donde está sepultado, o en el osario, o en la iglesia donde están sus cenizas, o donde sea. Otros lo encontrarán en los muebles, en su ropa. Otros lo encontrarán en las obras que dejó. Otros lo encontrarán en mi espacio emocional, en el amor. Entonces, quédate allí donde nadie te toque, ni la tristeza, ni la amargura, ni la culpa, sino allí donde cada vez que te busque pueda encontrar. ¿Y dónde será? En el amor, porque el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Y porque quien muere no desaparece, sino pasa a vivir en un lugar de mis recuerdos y de mi historia personal. No somos lo que nos sucedió, ni lo que perdimos, ni el dolor que nos invade, ni la tristeza que recorre nuestras entrañas. Somos mucho más. Somos lo que descubrimos de nosotros, lo que transformamos y lo que elegimos ser y hacer ante lo ocurrido. Decir adiós y luego seguir la vida al servicio de la vida, eso revela el amor. El mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros seres queridos que murieron es seguir dándole al mundo y a la vida con amor lo que nos queda. Que el dolor de haberlos perdido no empañe la alegría de haberlos tenido. Muchas veces el dolor opaca lo que sí compartimos, lo que sí vivimos, lo que sí disfrutamos con nuestros seres queridos. Obviamente al comienzo del duelo, los flashbacks, las imágenes intrusivas, el dolor, todo eso nos invade al comienzo, pero que no nos quedemos ahí para que eso no empañe y no desdibuje la alegría de haberlos tenido, de haber compartido y de haber experimentado una historia con ellos. Vamos a decirle a nuestros seres queridos, cada uno de ustedes allá mentalmente va a repetir conmigo. Papá, mamá, hijo, compañero, esposa, esposo, nieto, bisnieto, abuelito, abuelita, tío, hermano, primo, amigo. Agradezco a la vida tu llegada a la mía y lo que con amor me diste. La semilla sembrada en mi corazón crecerá y florecerá. Y bendigo con inmensa gratitud lo que se queda conmigo. Agradezco la mejor persona que soy al haberte conocido y compartido este trecho de vida. Ellos ya dejaron una huella. Ahora pregúntate, ¿cuál es la huella que quieres dejar tú? Hemos terminado, nos quedan 10 minuticos. ¿Qué vamos a hacer en esos 10 minuticos? Quiero que 2 o 3 personas que van a levantar la mano y, no sé, Rafa, tú le das el audio a la persona. Vamos a quitar esto de acá para ampliar esto, ¿no? Vamos a agrandarlo. Caliente porque se daña. ¿Sí? 2 o 3 personas que digan cómo están, cómo se sienten, qué se llevan de estas reflexiones y qué nos quieren aportar muy breve para que podamos participar varias personas, ¿vale? Yo, Margarita. Jacqueline. ¿Jacqueline o quién levantó la mano? Sí, Jacqueline. 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 Bueno, Jacqueline, bienvenida. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Cuéntanos. Sí, sí. Pues la verdad esta conferencia me sirvió mucho porque a mí más que a todos mis hermanos, yo viví toda la vida con mi papá y esa es la que más me ha dado duro. Y yo agradezco a Jardines de Paz por esta conferencia porque pues ya puedo estar más tranquila. Ya comprendí muchas cosas y pues en realidad mi papá siempre va a vivir en mi corazón. Siempre. Lo voy a recordar con todo cariño, con todo el amor que yo le tenía a él, porque yo sacrifiqué muchas cosas por él y por mi mamá.
Y le doy gracias a Dios, infinitamente gracias a Dios, que él haya tomado la determinación de llevárselo, porque más adelante las complicaciones iban a ser más fuertes. Entonces, en ese sentido estoy tranquila, y el haber hecho lo que tenía que hacer como hija, el ayudar a Total. mis padres en el momento indicado. Sí. Muchas gracias, Jacqueline. Sin embargo, te invito a, más allá de comparar el dolor, porque los dolores no se comparan, así tú hayas vivido todo el tiempo con tu papá y tus hermanos hayan vivido aparte, para cada uno de ellos la ausencia de papá se vive de manera diferente. O sea, los dolores no son ni más ni menos, sino son diferentes. Lo que hace que tu duelo tenga una connotación diferente es porque tú viviste ahí y digamos que tú ofreciste, ¿sí? tu Anoche, papi. A mí me pasó con tu papá y muchas cosas para acompañar a ya tus no puede papás. ser, entonces le dije azúcar y dóblemelo. ¿Quién quiere participar para que nos diga cómo está, cómo se siente y qué se lleva de esta charla? ¿Qué se lleva? Sandra Leaño está levantando la mano, entonces, Sandra, ¿puedes hablar? Quítale el sonido a tu micrófono y puedes hablar. ¿Me escuchas, Sandra? Aquí, para reactivar a Sandra, ¿qué hay que hacer? Sandra está levantando la mano. ¿Qué hacemos ahí, Rafa? Sandra, tú misma, Sí, ella debe tú misma activar. desconecta, activa el micrófono porque si no, no te vamos a poder oír. Bueno, mientras Sandra activa el micrófono, entonces démosle la palabra a otra persona. Damaris Carvajal, activa tu micrófono, Damaris, para que puedas hablar. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Buenos días. Esa reflexión fue hermosa, porque uno siempre se echa la culpa porque no está acá, porque no está acá, porque no está acá, en vez de estar agradeciendo los años que pasó con la persona. Eso está muy bien, doctora. Así es, porque así uno puede, si uno acepta las cosas, usted lo dijo todo, si uno acepta las cosas, de verdad que se puede recuperar. Muy buena la conferencia. Doctora, también te puedo decir, yo perdí fue a una hija y me quedó un niño que ya ahorita soy la mamá de él porque me dieron la custodia de 2 años y medio, doctora. Pero él me pregunta por la mamá y todo y yo no sé qué responderle. Mi corazón, hay una charla que hacemos de cómo ayudar a los niños en duelo, entonces Sí. Vamos a estar pendientes, tú estás pendiente en Jardines, cuándo son las próximas charlas y hacemos una especialmente de cómo ayudar a los niños en duelo, ¿ok? Perder un hijo es uno de los duelos más complejos, es un trabajo arduo que te espera, Damaris, y lo que sí nos queda, los que hemos perdido hijos, es sentir que dimos todo por ellos y que hicimos lo mejor que pudimos, y que la vida, porque pues yo no creo que Dios se nos lleva a nadie, sino la vida nos lo prestó hasta el momento en que esa persona vivió, ¿ok? Listo. ¿Alguien más? Gracias. Carolina. Carolina Ortegón. Listo, Carolina. Bueno, por acá, muchas gracias. Estoy aquí con mi mamá. Estamos nosotras, aceptamos la invitación de Jardines de Paz para esta charla. Estamos aquí porque mi abuelita, o sea, la mamá de mi mamá, falleció después de 102 años de vida. Y pues yo quiero agradecer mucho este tipo de charlas porque realmente son para fortalecer el alma. Son unas charlas que lo que buscan es que uno pueda reconfortarse, como decía doctora Margarita, recomponerse, repensarse y ante todo seguir adelante y saber que la vida es una bendición que Dios da. Es un momento de alegría y de gozo, y todo lo que pudimos vivir con mi abuelita, pues queda lo mejor en nuestros corazones. Pues yo no soy la hija, claro, pero sí fui la nieta y puedo tener en mi corazón mucha alegría. Y una cosa que resaltó mucho de la charla, aunque realmente a mí todo me gustó, es que uno pueda entender y aprender a manejar el dolor.
y que uno no pueda sumirse en algo del dolor, es sumirse en el dolor, sino que la vida sigue y en ese camino de la vida, en ese trayecto de la vida, pues va a ir esa persona que uno quiere y lo va a seguir acompañando y uno no va a estar solo, pero recordándola con todas las buenas cosas que uno hizo y con todo el amor que uno le pudo dar. Fabuloso, Carolina. Me siento de verdad complacida cada vez que una persona que asiste a estos conversatorios, estas charlas, estos espacios de reflexión, pueda dejar siquiera una semillita en el corazón de ustedes diciéndoles que no es negar el dolor, porque el dolor está ahí. Además que tú tienes el dolor de tu abuelita y el dolor de ver triste a tu mamá también. Entonces a veces es doble dolor porque tú quieres también ayudar a que tu mamá viva esto de la mejor manera. Pero si yo puedo dejar una semillita en el corazón de ustedes, para mí es el mejor regalo de vida. Y yo diga, hasta que la existencia me lo permita, mi cerebro me funcione y mi voz me lo permita, estaré aquí para acompañarlos siempre a ustedes. Gracias por asistir, Carolina, y por tus reflexiones profundas que hiciste, y a cada una de las personas que nos ha dejado su mensaje, que nos ha dejado su reflexión. Nos quedan unos cuantos minuticos, entonces Andrea, ¿quieres hablar? ¿Levantaste la mano o quién fue? María. 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 ¿Dónde está María? Que no la veo. Buenos días. Aló. Sí, María, ¿Me escuchas? te estamos escuchando, María. Bueno, primero que todo, doctora, mil gracias a usted, a Jardines de Paz, por programar este tipo de capacitaciones. Para mí es una capacitación, porque realmente ayuda, es espectacular. Yo perdí a mi mamá hace 1 año y medio, viví toda una vida por ella, para ella, la acompañé, hice todo por ella. Y para mí la ausencia de ella ha sido difícil, pero no tan difícil como creí que llegara a ser, y gracias a estas palabras que uno recibe en un momento oportuno, igual que usted recibe unas palabras del padre Carlos de Jardines de Paz, y no se imagina cómo paró el dolor inmediato. Con usted y con él aprendí que debemos dejar el egoísmo, aferrarnos a las personas, pretender tenerlas toda la vida a nuestro lado, pensar que podrían llegar a ser como un objeto que lo vamos a tener toda la vida. Cuando uno ya entiende que el amor es desprendimiento también, y entender que la persona se nos fue porque va a estar mejor, porque de pronto, por ejemplo, mi mamá estaba a mi lado, pero ya estaba sufriendo por la enfermedad. Cuando uno entiende que hay que dejar ir, porque eso es amor también, uno deja de sufrir. Y no se imagina, en tan corto tiempo, 1 mes y medio, aprendí a aceptar y a ser feliz. Y doy gracias porque esta oportunidad que usted nos está dando nos lleva a eso, a aprender a ser feliz en medio de la ausencia. Y ellos pasan a otro estado, pero ellos siguen estando en nuestro corazón. Mil gracias, muy chévere, genial la capacitación. Gracias. Y gracias, si lo sigue haciendo, sigue tocando corazones y nos sigue aliviando a todos. Gracias, por eso Dios la puso ahí, por eso Dios la tiene ahí. Seguramente cuando descubrí un para qué, encontré el cómo. Cuando mi hijo murió hace 24 años, y sentí que mi mundo se derrumbaba, que mi mundo se resquebrajaba, y que en ese momento sentí, porque la gente cree que como uno es psicólogo, entonces a uno no le duele nada, entonces sí. Así me decían, no, menos mal tú eres psicóloga y a ti pues tú vas a poder superar ese duelo, ¿no? No, uno es mamá, y uno es hermana, y uno es hijo, y uno es un ser humano con emociones y con sentimientos. Uno después entiende lo que tal vez dijo el sacerdote, pero hay momentos en que uno al comienzo no entiende que era lo que correspondía ocurrir, porque pues en el caso de una enfermedad, por ejemplo, pues uno puede sentir alivio de que la persona estaba muy enfermita y descansó, pero cuando la persona está sana, vital y todo, y llega a la muerte, a veces eso cuesta un poquito más abajo, María, asumir que la persona va a estar en un lugar mejor, porque no es que sea egoísmo, con todo respeto, sino es el amor humano es yo te quiero tener acá, pero el amor trascendente es el que dice, ya no estás y te voy a seguir amando aunque no te tenga en mi presencia física, porque te correspondió desprenderte de tu cuerpo e irte a otros lugares, y te correspondió de otra manera trascender,
Sin embargo, estás aquí porque sigues conmigo, sigues en el amor y sigues en el vínculo, que el vínculo, como les decía, el vínculo no desaparece, sino que se transforma. O sea, hay un vínculo que pasa de lo físico a lo espiritual, a lo inmaterial, a lo trascendente, a lo que es el amor que asume que esa persona le tocó irse por otro lado, le correspondió, era su momento. ¿Ok? Listo, María. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cuánto nos queda, Rafa? Son las 11, creo que ya vamos a dar por finalizado. Estas conferencias se dictan mensualmente en Jardines de Paz. Ustedes pueden obtener la programación llamando a sus asesores, llamando a las personas de servicio al cliente de Jardines de Paz, y les van a decir las fechas y los títulos de las conferencias, que obviamente pues todas giran en torno de el duelo y de lo que significa en manejar las emociones, los apegos, los vínculos, el sufrimiento, ¿sí? Entonces, la persona que llegó tarde hoy, el link, esto queda grabado porque por ahí vi que alguien pidió y preguntó que había llegado tarde, que si podía tener la conferencia completa, sí. Las personas de Jardines de Paz la graban y en un momento dado, aquí me dice Jardines de Paz que la grabación la tendremos en nuestro canal de YouTube la próxima semana, ¿ok? Y pues para los que quieran también, pues yo las puedo hacer llegar también a través del WhatsApp, pero ya saben que va a estar la próxima semana en el canal de YouTube de Jardines de Paz. Para quienes pudieron asistir hoy, porque a veces la gente me dijo, no, Margarita, pues la puede ver, se la pueden enviar para que la vean, sobre todo pues personas que muchas me dicen, no, hoy no puedo porque tengo un trabajo, o porque tenía un compromiso, etcétera, etcétera. De todas maneras, como les digo, estas son encuentros reflexivos que hacemos todos los meses. Bueno, agradezco en primer lugar a mi hijo que murió, mi maestro, porque a través de él aprendí que se puede seguir viviendo. De tanto en tanto lo evoco con tristeza, pero generalmente lo evoco con alegría y con gratitud. Cuando él murió, me parió porque nací de nuevo, porque construí mi nueva existencia sabiendo que él iba a estar y valorando y apreciando los vínculos que me quedan mis otras dos hijas, a quienes les debo gratitud infinita, la tolerancia que tuvieron durante mi tristeza, durante mi desaliento, durante mi deseo de morir. A esas dos hijas, Adriana y Daniela, les agradezco inmensamente la paciencia que me tuvieron durante mi proceso de duelo. Le agradezco al gran alma, así lo llamo yo, que es mi fuerza vital, la fuerza de energía, que me llena de ánimo cada día para continuar aún en medio de la adversidad. Le agradezco a mis padres que me dieron la vida. Agradezco a mis hermanos y todas las personas consultantes que han pasado por mi consulta y que me han dejado grandes enseñanzas de valor, de coraje, de resiliencia. Y agradezco muy, muy, muy especialmente a Jardines de Paz y a todo el maravilloso personal que hay detrás. Gracias que confían en mi trabajo y gracias a que me permiten seguir haciendo estos encuentros. Para todos, un buen sábado, un buen fin de semana y gracias. Sigan amando y recordando a sus seres queridos con el amor más grande y con la gratitud más grande. Gracias.